Gracias. Muy bien, buenas noches. Iniciamos este tercer módulo. Básicamente las tres siguientes clases vamos a ver tipos de auditoría específicas. Si bien no van a estar normadas todavía a nivel del país, aunque en el proyecto están. Hoy vamos a ver la auditoría de enfermería. Después vamos a ver la próxima clase de laboratorio, farmacia y vamos a hablar algo de la receta. Y la última vamos a hablar, la siguiente, en realidad, no la última, la tercera semana, odontología, para terminar con lo que es bioética y algunos principios de bases de la praxis médica, que es la primera clase de lo que el cuarto módulo va a ser derecho médico. Con ese preámbulo, comenzamos la clase. Muy bien, entonces, dentro de las otras auditorías en salud, la que hoy vamos a hablar es auditoría en enfermería, recordando siempre que es la auditoría en salud. Es una herramienta de las varias, de las con acreditación, autoevaluaciones para la acreditación, del estudio de satisfacción al usuario. Son varias herramientas de un sistema de gestión de calidad que evalúa qué hechos con el objeto de determinar la existencia de la condición encontrada y los criterios establecidos. ¿Qué hechos? La calidad de atención asistencial y el acto médico en el proceso salud-enfermedad. Con ese recordatorio vamos a hablar de lo que es la auditoría en enfermería. La auditoría es un importante instrumento de la gestión, de la organización, de la implementación de protocolos, procesos que van a garantizar no solo un registro de enfermería, sino una atención adecuada, efectiva, válida dentro de la aplicación de los servicios de salud. Es una anotación objetiva, es un registro que va a permitir la garantía en el acto de enfermería, en cualquier proceso legal, asumir la defensa. Ya les he dicho que el expediente clínico hay que manejarlo como el mejor amigo o el peor de los enemigos. Y es la base para cualquier tipo de auditoría en salud. La auditoría entonces es un proceso planificado, sistémico, correctivo, que va a ser llevado a cabo, lo ideal, por enfermeras para controlar la calidad de la atención en enfermería. Y la enfermera, como dentro de las profesiones del equipo de salud, es una profesional que va a abarcar todos los cuidados autónomos que se va a dar al paciente en todos los grupos etarios y también en relación con la familia, con los grupos y la comunidad. La actividad de la enfermería incluye promoción de la salud, sobre todo ellas trabajan mucho en la promoción de la salud. También va a haber la prevención de la enfermedad. Dentro de las funciones está el fomento de un entorno seguro para el paciente, la investigación, la participación dentro de lo que es la política de salud y la gestión de los pacientes. Recordando algunos conceptos básicos, la auditoría en la enfermería es una herramienta dentro de la gestión de calidad
para evaluar eso, la calidad de los servicios de enfermería, aumentando la capacidad de atención, la competencia personal de la enfermera. La enfermera desde los orígenes fue concebida como una ocupación que va a estar basada en la atención, cuyos fundamentos están en la experiencia práctica y el conocimiento. Entonces, la auditoría de la enfermería dentro de la salud va a tomar su auge a partir de los cambios que has venido teniendo la evolución de la enfermera. Ya tenemos enfermeras en cargos de dirección, tenemos enfermeras ya con formación postgradual. Entonces ha ido evolucionando la clásica papel de la enfermería dentro de la importante atención a nivel asistencial con este tipo de otros campos, ¿no? La auditoría en la enfermería puede mejorar el uso de los recursos disponibles de la salud en, el, en esta profesión. Eh, el auditor o auditora enfermera cumple con altos valores éticos, también debe ser imparcial, debe mantener un equilibrio entre el beneficio y la organización a la cual audito, que normalmente igual si aplicamos y extrapolamos la auditoría médica, también vamos a tener una auditoría y en principio creo que la mayoría de las auditorías dentro de la enfermería va a ser eso, va a estar ligada a la auditoría de enfermería interna realizada en el propio establecimiento de salud. Entonces, la auditoría en la enfermería es un conjunto de acciones que están destinadas a evaluar que los cuidados de la enfermería ofrecidos al paciente por medio de programas, de procesos, de normas vigentes orientados a mejorar la calidad, rendimiento y evaluación de la eficiencia del acto de enfermera en el proceso de salud de enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría en, en enfermería? Mejorar la calidad de los procesos que competen a las profesionales en enfermeras, eh, teniendo la necesidad de elaborar registros de calidad, conducta ética y procesos confiables dentro del marco legal. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la auditoría en enfermería? Generar profesionales en enfermería con condiciones de liderazgo, de apoyo, de manera creativa, técnicamente fundamentada, dentro de los diferentes procesos que deben cumplir, que son requeridos para desarrollar la auditoría en enfermería. Optimizar el contenido de los registros y procesos de cuidado en enfermería plasmada en el expediente clínico. Establecer un modelo estándar de notas de enfermería, de evolución de enfermería, utilizando el conocimiento científico. Adoptar medidas correctivas con el personal que incumple reiteradamente la normativa, mediante un seguimiento, monitoreo, supervisión, capacitación, acompañamiento a este personal que requiere medidas correctivas. Nos permite investigar la producción científica relacionada a la auditoría en enfermería. Entonces, la auditoría es una técnica para evaluar la marcha del trabajo, en este caso de la enfermera,
Mejorar la calidad y la adecuación de los cuidados en la enfermería, desarrollar un control continuo y constructivo de la misma, plantear soluciones y correcciones inmediatas para mejorar las no conformidades, en tener más conformidades, proporcionar una base para describir deficiencias y problemas, lograr una revisión regular de la información y evaluar la marcha del trabajo en la enfermería. Muy bien, ¿qué instrumentos vamos a tomar para hacer la auditoría en la enfermería? Primero que la normativa que vamos a tener es la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que si recordamos las 7 partes, saben que hay una primera sección donde está la papeleta de internación, el cuadro de registro de signos vitales, que es labor de enfermera, pero es la que está en esa parte. Notas de ingreso y admisión, epicrisis, la historia clínica completa, los formularios de los consentimientos informados. Sabemos que la segunda sección es eh, hojas para archivar o pegar los informes de los exámenes complementarios. La tercera sección son notas de evolución clínica, las hojas de interconsulta, informes médicos y resultados de juntas médicas. La cuarta sección son los protocolos, los procedimientos que pueden ser quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos, etc. Hay una quinta sección donde están las indicaciones, la prescripción o las órdenes médicas. La sexta sección es exclusivamente de enfermería, que lo vamos a ver más adelante detalladamente. Y la séptima es todos los documentos que no ingresan en estas primeras secciones. Vale decir, certificados médicos, certificado de función, certificado de nacido vivo, recibos recetarios, etc. Los principios de llenar con claridad y pulcritud, letra legible y entendible, precisión en la descripción, puede haber apoyo gráfico, todas las hojas deben estar con identificación, con firma y sello de quien lo elaboró, registros, prescripciones, asignar lugares específicos para su archivo transitorio en los servicios y un archivo final en el servicio de admisión y estadística. Y bueno, y ya hemos hablado de los críticos de docencia. Entonces, la quinta sección es la que directamente está relacionada eh, con las hojas de indicaciones médicas y tratamiento, que tienen que estar ordenadas cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano. Y esa es la quinta sección, que incluye las hojas de indicaciones médicas, tratamiento ordenados, cronológicamente ordenadas, actualizadas en primer plano. Entonces, esto corresponde al médico, pero tiene que ver con lo de enfermería. Por ejemplo, estas indicaciones, la enfermera en primera instancia no debería cumplirlas, porque no tiene firma y sello. Segundo, si ustedes ven el 11, el 12 y el 13, groseramente es otra letra, otra tinta que han incluido a las órdenes del 932, que está con otro bolígrafo dentro del 7 de julio. Ya, y no hay quien lo hizo. Entonces tiene que hablar inmediatamente con el médico de turno, explicarle para regularizar esta situación, para que se cumplan los tratamientos de parte de enfermería. Aquí tenemos otra hoja de indicaciones donde no hay fecha ni hora. Igual acá no existe fecha ni hora. Y
lo mismo, una fecha y hora. Bueno, y la sexta sección, que es exclusivamente del trabajo de las enfermeras, están las notas de evolución o del reporte de enfermería, están las notas del registro de medicamentos y tratamientos cumplidos, ya, que podemos ver acá, tenemos la sexta sección, que es propia de la enfermería, están las notas de reporte o de notas de evolución en la enfermería, están las notas de registro de medicamentos administrados y tratamientos cumplidos, ¿ya? Está el consentimiento para procedimientos de enfermería, como pueden ver ahí, está los datos sociodemográficos, nombre del paciente, edad, sexo, fecha, domicilio, eh, se ve el consentimiento informado, ¿no? Donde está yo, paciente tantos, pienso en pleno uso de mis facultades mentales y calidad del paciente, o representante de este, identificándose con tantos, declaro en forma libre y voluntaria lo siguiente, en base a mi derecho inalienable de elegir al médico. Para eso tenemos los diagnósticos, recién acá, ¿no es cierto? Y los tratamientos, y explico los riesgos. Entonces, tenemos que hablar, por ejemplo, de administración de medicamentos, de la colocación de sondas, colocación de catéteres rectales, canalización y punciones, procedimientos de higiene y aseo, administración de medicamentos, etc. Entonces, está la hoja gráfica con de signos vitales, tenemos la presión alta y el peso, que puede influir directamente en la temperatura del paciente, en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria. Entonces ahí tenemos estos formularios que aparte del registro gráfico, donde puede estar la fecha y la hora, los signos vitales y firma y sello de quien lo realizó. Está la hoja de balance hidroelectrolítico, control de ingeridos y eliminados. Hay un registro del volumen de líquidos ingresados y excretados, ¿ya? Y si los ingresos son superiores a los de egreso del balance, que es positivo, eh, si en los egresos son superior a los ingresos del balance, es negativo. ¿Ya? Entonces tenemos el registro de los líquidos ingresados y excretados. Si los ingresos son superiores al egreso, el balance es positivo. Si los egresos son superiores a los ingresos, el balance es negativo. Tenemos hoja ahí, diferentes formularios de balance de líquidos y electrolíticos, igual de otro hospital, que es control diario de líquidos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un registro, pero no tenemos firma ni sello de quién lo realiza. Los carnes de enfermería, que sería bueno rescatarlo en la seguridad a corto plazo, lo siguen usando en algunos hospitales. Es un método conciso que sirve para organizar y registrar los datos del paciente, facilita el acceso inmediato de la información
a los profesionales de salud. Es una ficha o tarjeta personal que hay un llenado por una parte del personal de enfermería. Entonces ahí tenemos el Cardex. Luego ahí tenemos el Cardex y el reporte de enfermería, que es un poco eso, lo que han procedido, lo que han descrito y más. Ahí está el número de la diapo que se maneja, ¿no? Y tenemos la hoja del registro de tratamientos en la enfermería, donde ya está, se asume el registro, se coloca el horario, la firma de quien lo está realizando. ¿Ya? Y las notas de enfermería que se va a registrar, si hay funciones vitales, se va a hacer un breve resumen, si obviamente los datos son subjetivos, datos objetivos, ¿ya? Podemos tener también plan de cuidados, intervención de enfermería, etc. Pues aquí vamos a ver un video. Hola colegas, en esta ocasión hablemos sobre el SOAPI. El SOAPI es un método de recolección de datos en la que de forma ordenada vamos a obtener información sobre las diferentes necesidades y problemas de nuestro paciente. Y creo que no hay nada mejor que un ejemplo para ver este temita. Digamos que después de un par de días de descanso vuelven al servicio de traumatología y se encuentran con un reciente ingreso de un pacientito de unos 50 y tantos años que ha sido intervenido por una fractura expuesta de fémur. Dice tener dolor y sentir mucho frío, pese a que el ambiente está cálido. A simple vista se le nota incómodo, ansioso, hasta un poco fastidiado. Como dato subjetivo, ya ingresando al SOAPI, podemos establecer que el dolor, la ansiedad, el miedo son datos subjetivos y ya definimos lo subjetivo, todo aquello que el paciente nos dice y que nosotros no podemos medir o comprobar. Lo objetivo es todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son datos objetivos. Y ahí no puedes discutir a un examen de laboratorio. Por ejemplo, lo ponemos cómodo al paciente, lo abrigamos porque nos ha manifestado frío y después de un rato le tomamos la temperatura y nos arroja unos 39 grados. Esta fiebre o 39 grados ya es un dato objetivo. En el análisis de datos, la A de análisis de datos, ya interviene o comienza a intervenir NANDA. Vamos a hacer nuestros diagnósticos de enfermería a través de los 13 dominios NANDA. Nos podemos ayudar con lo que es las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Gordon. En lo que son los 13 dominios NANDA, vamos a tener que encontrar los problemas reales, los factores de riesgo o las probables complicaciones potenciales. Debido a que son 13 dominios, no nos compliquemos tratando de encontrar 13 problemas o 13 diagnósticos de enfermería. Prioricemos aquello que es importante, siempre teniendo en cuenta que menos va a ser más. Siguiendo con el ejemplo del paciente, un problema real sería la fractura de fémur. Con la fractura de fémur, ¿qué tenemos? Un deterioro de la movilidad. Un factor de riesgo sería que por la falta de movilidad pues se presente el estreñimiento, y una complicación potencial sería la aparición de escaras justamente por la falta de movimiento. Entonces, a partir de esto ya establecemos
los diagnósticos reales, los diagnósticos de riesgo y las probables complicaciones que en nuestro camino se puedan presentar. Para el diagnóstico real lo comparo como una fórmula matemática. Es de una manera que se tiene que hacer y no hay forma de cambiar de otra forma. Tienes que utilizar la fórmula para obtener el diagnóstico de enfermería. Entonces, es una cosa que uno se tiene que aprender. Entonces, el diagnóstico real de nuestro ejemplo sería deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover. El deterioro de la movilidad va a ser el diagnóstico de enfermería relacionado con siempre va a tener que ir. Siempre. La fractura de fémur es la causa por la que está en el hospital o la etiología. Manifestado por es otra de las palabras que siempre va a tener que ir. Manifestado por no se puede mover, porque tiene temperatura alta, no sé. Siempre es el manifestado por. Eso es en el diagnóstico real. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo de estreñimiento relacionado con la falta de movilidad del paciente. En la P de planificación o plan de atención de enfermería vamos a establecer primero los objetivos que queremos nosotros lograr. Y aquí ya interviene lo que es el NOC, porque el objetivo se va a lograr a partir de qué intervenciones nosotros hagamos para lograr este objetivo. Ahora, el objetivo tiene que ser real y que obviamente sea clínicamente de utilidad. En la I de intervenciones de enfermería intervienen lo que son los NIC y dentro de estas intervenciones no solamente están lo que nosotros como enfermeras podemos hacer, sino también todo lo que el personal de salud puede hacer por nuestro paciente. En el caso de nuestro pacientito, una intervención de enfermería sería que coordinemos con el servicio de terapia para que venga un fisioterapista y pueda atenderlo. Tenemos que verificar que nuestro paciente participe, si es posible también que la familia participe, y todo esto para qué. El objetivo es que la pérdida de movilidad de nuestro paciente sea la mínima posible. Haremos cambios posturales para evitar la probable aparición de escaras. Estas serían un mínimo de intervenciones de enfermería que podamos hacer con nuestro paciente. La E de evaluación, vuelve a entrar el NOC y vemos si es que hemos cumplido el objetivo. Si hemos cumplido el objetivo, pues tenemos un NOC positivo. La interrelación NNN, NANDA, NOC y NIC es muy importante. Parece un poco complicado, pero en realidad si es que sabemos manejar todo este proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Creo que al utilizar el NNN dentro de lo que es SWAPI, vamos a participar activamente en lo que es universalizar el lenguaje de enfermería y que al final todas hablemos la misma lengua. Para facilitarnos el trabajo podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo hacer una reunión dentro de nuestro servicio y establecer algunos NNN frecuentes, entonces ya los tenemos bien presentes. Lamentablemente no he encontrado programitas para celular en español que nos puedan ayudar en este aspecto, pero en inglés sí hay unos buenos programas, así que las que sepan y dominen el inglés, bájense esta aplicación al celular y es suficiente utilizar, por ejemplo, la palabra dolor para que te bote algunos diagnósticos de enfermería y algunas intervenciones que pueda uno hacer. A grosso modo y de una manera. Entonces es como debería ser la enfermera su evolución. Nosotros en medicina hacemos el SWAP, el subjetivo, el objetivo, análisis y plan. La enfermera hace el subjetivo, el objetivo, análisis, plan, intervención y evaluación. Entonces, lee los datos subjetivos, ¿no? Lo que refiere el paciente, la sintomatología, lo que nos indica que siente. La O de datos objetivos es lo que hallamos, lo que vemos, los signos en el examen físico. A incluye la interpretación que hace la enfermera de la correlación de los datos subjetivos y los objetivos.
Y obviamente también tienen su propio proceso de diagnóstico, que lo vamos a ver más adelante, que es el NAND internacional. La P, que va a ver las medidas necesarias que pueden ayudar al paciente a resolver los problemas. La I ya es la intervención, que nos ayuda a mitigar el problema. Y la E es la evaluación de la eficacia de la intervención del proceso de enfermería a la hora de alcanzar los resultados. Aquí tenemos un ejemplo en el modelo SWAPIE. Entonces, subjetivo. El paciente refiere que tiene mucha calor, que le destape un poco o que le moje la cabeza. El objetivo es cuando mide la temperatura, está en 38.5, hay una diaforesis, hay rubicundez. A, eh, en el análisis hay el calor, hay la rubicundez que se relaciona con el hipertermia. En el plan es controlar la temperatura horaria, aplicar medios físicos y administrar antipiréticos que están prescritos. Incrementar líquidos por vía oral o por parenteral y se ejecutan todas las acciones previstas y se informa al médico tratante. Y la respuesta observada por el paciente es disminución de la temperatura corporal, que estaba en 38.5 a 37.2. Entonces, ha sido efectiva y eficaz el accionar de la enfermera en ese proceso específico. Entonces, las anotaciones que hace una enfermera son hay dos tipos. ¿Sí? Lo que normalmente hacen es el SOAPIE que acabo de explicar, pero también hay las notas narrativas, el PIE, que es el problema, la intervención y la evaluación. El más completo es el SOAP. Entonces hay una fases del proceso, hay un examen subjetivo, donde va a generar una o más hipótesis diagnósticas. Se planifica el examen físico, se hace el examen físico, se reconsidera hipótesis, o sea, el diagnóstico diferencial, y se planifica lo que va a convertir en los objetivos. El tratamiento se hace una revaloración, una vez que se han aplicado las medidas. Hay una medida de educación al paciente, la planificación de medidas de autoayuda. Hay una evolución del tratamiento con revaloraciones, reconsideraciones de la hipótesis, se actualizan los objetivos de forma compartida con el paciente. Ahí tenemos entonces la hoja de evolución de enfermería, donde se aplica el SOAPIE, los procedimientos y la firma y sello. Obviamente debe ir la fecha y la hora. Tenemos también la hoja de eh, administración de los procedimientos. Entonces, el NN, que es el NANDA en enfermería, son aquellos que están aprobados para el uso de que hace la profesional enfermera en el diagnóstico. Entonces, hay unos resultados no y sus indicadores para cada diagnóstico de NANDA. Hay intervenciones NIC y sus actividades para cada resultado de los diagnósticos en planes de atención. Entonces, si vamos al catálogo propio del NN, que es el NAND Internacional, que ahí lo podemos ver, hay una clasificación de los resultados de enfermería NOC y paralelamente, o sea, y hay otra que, perdón, no es paralela, sino hay una clasificación de intervenciones de enfermería NIC. Entonces, una vez que se hace el catálogo propio de la UNAM internacional, ¿no? Entonces, hace situaciones clínicas, qué problema atendemos, cómo se describirían en forma de signos y síntomas, se hace el diagnóstico de NANDA, que son comunes o diferentes situaciones de la clínica en la unidad.
Hay resultados no en base a nada de la unidad o intervención NIC, que es actividad común a la unidad, derivados que se puede hacer, derivados de planes con otros profesionales. Esto un poco lo vamos a explicar acá. Hola colegas, la idea para este segundo video era realizar lo que es el proceso de atención de enfermería, especificando SOAPI, pero creo que es importante, previo a esto, saber qué es NANDA, dónde nace NANDA, para qué sirve NANDA. NANDA viene a ser una sociedad de diagnósticos de enfermería de Norteamérica, con las siglas en inglés, y dice su historia que en 1973 en la ciudad de San Luis, Missouri, se reúnen un grupo de enfermeras, 95 de ellas en total, 50% asistenciales, 25% investigadoras y 25% educadoras. Se dividen en diferentes grupos y durante 5 días realizan diferentes diagnósticos de las intervenciones en las que participaba la enfermera. Dado que cada quien era de diferente ciudad y tenían diferentes perspectivas, entonces identifican situaciones comunes en sus diferentes lugares, y de estas situaciones comunes pues salen unos 300 diagnósticos de enfermería. Ya en la misma reunión crean un grupo de trabajo en la que la Universidad de San Luis las acoge y acuerdan que cada 2 años se van a reunir, van a evaluar estos diagnósticos, ver si es que están sirviendo o no están sirviendo, y pues también agregar algunos otros diagnósticos más. Estos diagnósticos son publicados y rápidamente por otras enfermeras son adoptados y se empieza a utilizar en otros hospitales, en otras ciudades de Estados Unidos. El grupo de trabajo no se queda ocioso, entre comillas, sigue realizando diferentes actividades, sigue haciendo diferentes diagnósticos. Tanto grupos americanos como europeos se adhieren a la idea de tener un lenguaje más común, y ya para 1982 NANDA se transforma en NANDA Internacional. Para 1994 se hace un gran cambio y se adopta la clasificación en base a los patrones funcionales de salud de Gordon. Estos patrones se van a denominar como los dominios, y si bien al principio tocábamos todo lo que es los diagnósticos de enfermería a nivel asistencial, pues ahora ya tenemos diagnósticos de enfermería para lo que es salud pública, y en algunos casos cuando se considera que la salud es en riesgo. Debido a esta complejidad que ya aparece, es que en el 96 aparecen las clasificaciones NIC y NOC. NIC es el sistema de clasificación de intervenciones de enfermería, en la que por cada diagnóstico de enfermería se plantean una serie de actividades o de intervenciones de enfermería. ¿Para qué se hace este NIC? Sobre todo es para facilitar la tarea del enfermero o de la enfermera para seleccionar en un determinado diagnóstico cuál va a ser la intervención que hagamos. A los estudiantes y a enfermeros nuevos como que les va a facilitar la vida, la toma de decisiones va a ser mucho más sencillo, por lo tanto el costo de estas intervenciones también va a disminuir. NOC, este sistema va a ordenar y clasificar los resultados de las intervenciones de enfermería, lo que va a permitir evaluar la calidad de los cuidados que se proporcionan, a la misma vez medir los resultados y ver qué tanto se ha influenciado en el cuidado del paciente. En resumen, lo que NANDA pretende es que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común en cualquier parte del mundo, la atención al paciente sea de mejor calidad y las intervenciones sobre todo sean individualizadas, lo que eso siempre hay que tener en cuenta, ya que el paciente es un ser
único e individual con necesidades propias. Va a facilitar las investigaciones de enfermería, para hacer una enfermería mucho más científica y mucho más moderna. De momento, eso es todo. Entonces, no nos olvidemos del SOAPIE, que es un método de recolección de datos que nos permite plasmarlos en forma ordenada de acuerdo a las necesidades y problemas que plantea el paciente para la praxis en la enfermería. Dentro del SOAPIE está el S, que es subjetivo, donde se comprende sentimientos, la sintomatología, las preocupaciones del usuario. Se puede hacer un resumen de la conversación mantenida con el paciente. Todo lo que el paciente, familiar, compañero dice se puede medir, se puede comprobar. El objetivo son los hallazgos obtenidos en el examen físico. Se obtiene de la observación, de la valoración, de la entrevista que se mantuvo con el usuario externo, con la familia, con otro miembro del equipo de salud, datos que constituyen las características que definen al diagnóstico de enfermería. Los signos se pueden ver, medir y palpar. Entonces, el A, que es ya el análisis de los datos, que va a incluir la interpretación que hace la enfermera de los datos subjetivos con los datos objetivos. Va a relacionar con el código del diagnóstico de NANDA, por si acaso. Y el plan va a comprender las medidas necesarias para ayudar a nuestro paciente, a nuestro usuario externo, a resolver su problema. Entonces, planifica las acciones de acuerdo al NOC. Y el I, que es la intervención, que son las intervenciones que han sido llevadas a cabo para mitigar el problema. Es decir, que lo solución, ¿no? O sea, para mitigar el problema, ¿qué acciones va a hacer la enfermera conociendo al paciente y a la familia? Se ya conoce. Entonces, registra la acción que son realizadas en el paciente de acuerdo a las NIC. Y E, que es la evaluación, que se va a utilizar la evaluación de la eficiencia para evaluar la eficiencia de las interpretaciones de enfermería a la hora de alcanzar los resultados, ¿no? Para ver si logró cumplir su objetivo. Entonces tenemos ahí otra vez un ejemplo de SOAPIE. Es otro ejemplo ya, el segundo o tercero. Subjetivo, el paciente dice dolor de zona abdominal. Objetivo, adulto intermedio, con piel y mucosas hidratadas, ligeramente pálidas. Análisis, hay un dolor agudo, con invasión de agentes biológicos, con facies específica, ansiedad propia de la enfermedad y planificaciones verbales. Hay un desequilibrio de la mortalidad gastrointestinal o una disminución de los ruidos hidroaéreos. Ahora el otro, el dolor es agudo. ¿Ya? Ahora, P, el paciente disminuirá su escala de dolor. La intervención contra los signos vitales, graficado en la hoja de signos vitales, monitoreo del balance hídrico, se le administra, por ejemplo, carbonato de calcio, se puede administrar el IPMEN de 250 miligramos y se va a tener cuidados de enfermería, posición semifolio. Y el E, vamos a ver que el paciente queda en observación en espera de la interconsulta del cirujano. Bueno,
¿no es cierto? El paciente queda en observación y en espera de su consulta que la atiende por eso. Entonces deben estar fecha y hora, firma y sellos de quien lo hizo. Una vez que se tiene eso, ya podemos entrar al proceso de la auditoría. Entonces, entendiendo que la norma técnica para manejar el expediente clínico es el que va a regir, perdón, la norma técnica del expediente clínico, todo lo que hemos explicado, y también va a ser la base para auditar la historia clínica, se va a ver la hoja de gráficos, la hoja de balance hidroelectrolítico, el cardex de enfermería, el consentimiento de pacientes y, y las notas de enfermería. Pues, ¿qué criterios se tienen para hacer una auditoría? Del contenido, del tiempo y los formatos. Del contenido nos acordaremos de poco, que quiere decir preciso, objetivo, completo y oportuno. Eh, Hay que anotar la información de manera completa, de manera breve, precisa y objetivo. Segundo, registrar las observaciones del comportamiento del paciente, evitar las palabras como bueno, normal, evitar las generalizaciones como el día de hoy parece incómodo, documentar todos los problemas tales como a ellos les ocurran, documentar todas las interconsultas y visitas médicas de las cuales otras enfermeras deberían estar enteradas, documentar cuidadosamente la respuesta a las órdenes médicas. Muy bien, tiempos, debemos señalar la hora del ingreso, así como la hoja de intervención. Documentar la hora de enfermería, así como la ejecución. Ya, entonces dentro de los formatos se va a usar documentación de la institución, se va a seguir políticas de acción relacionadas, usar documentos normados por la institución, seguir políticas de acción relacionadas al color y al tipo de letras, ¿no? ¿Qué va a hacer con tinta? ¿Qué tinta debe usar? Bueno, las enfermedades ya tienen una distribución, ¿no? Se usa la gramática y ortografía. El uso de abreviaturas y símbolos aprobados. Y no hacer, no utilizar abreviaturas, símbolos robados, no utilizar, por ejemplo, los switches corporales. Perdón. Aquí vemos tiempos, entonces se señala la hora de ingreso, se documenta la hoja de enfermería. En formatos se usa documentos nombrados por la institución. Seguimos con política que esté relacionada con el color y el tipo de letras que se han de usar gramática y ortografía correctas, abreviaturas y símbolos aprobados, y no hacer borrones ni utilizar borrones correctivos, sino la acción tiene que ser a través de. Entonces, ¿cuáles son las fases de un proceso de auditoría en enfermería? Formular los estándares, construir los estándares, observar y medir la práctica habitual de los procesos con resultados. Hay que formular estándares, hay que observar y medir la práctica de cada estándar que va a tener su meta, su actividad, comparar los estándares, cambiar el necesario, analizar efectos de cambio. Entonces, este es el formulario que se los puede plantear, donde está, si todas si todas las notas del reporte en enfermería están completas y con un orden cronológico, con fecha y hora.
Todas son el reporte de letras legibles y entendibles. Todas las notas son con indicaciones claras, legibles, la administración, el CARDEX, las notas de evolución. Claro. Después tenemos el tratamiento farmacológico, o sea, si bien tolerado, si en todos los pacientes se controla la fecha de vencimiento, si en los casos, eh, si los casos hubo principio activo, fármacos por administración al paciente, por el uso de fármacos, etcétera, otra cuestión. Esto es lo que plantea también ya el ministerio y específicamente dentro del plan que va a estar el registro. Ya, si ustedes ven, está por gestión de calidad, o sea, lo que puede salir, están los componentes, que es la identificación, está todos los hechos con la atención de enfermería y ya. Ahora tenemos las de atención a enfermería, que está la fecha y hora, interpretación subjetiva, ¿no? Hacen en nosotros también, ¿no? Entonces hay los componentes de la hoja térmica, esos son los formularios. El Comité de Auditoría en Enfermería ya debería implementar como primera instancia un subgrupo que se encargue de hacer estos informes, ¿no? El objetivo del Comité de Enfermería es evaluar la calidad de las actividades realizadas en enfermería para la atención de los pacientes en servicios de salud. Eh, el- Aquí vamos a ver la responsabilidad de evaluar la calidad de la atención. Entonces, si a ella le compete o a él ser parte del Comité de Auditoría de Enfermería, los requisitos para hacer conformar el Comité de Auditoría de Enfermería, entonces no hay una competencia técnica y se destreza para trabajar en grupo, etc. Cada cuánto tiempo se llevarán a cabo las reuniones, determinar el número de clínicas que deben utilizar, establecer el, bueno, todos los tipos de registro y deben hacer el auditor, sí. Sistematizar la elaboración de informes, elevar el informe de autoridad a la conclusión irrigada mediante la auditoría, ya mantener en forma confidencial los eventos disciplinarios y demás. Se tiene coordinación con otros comités, transversalmente como el comité de técnico de calidad, el técnico científico, el de ética y enfermedad, ¿ya? Muy bien. Entonces, el reto está ahí, el reto de la enfermera en Bolivia ha sido creado, ha sido madurado progresivamente, se ha vuelto más complejo, se ha vuelto por ejemplo, tenemos asistenciales, tenemos las licenciadas, tenemos los enfermeros auxiliares. Entonces se ha hecho más complejo la estructuración y obviamente la asignación de responsables. Entonces las áreas que sean parte del desarrollo profesional a nivel local. Eh, Básicamente tendría que haber un equipo estructurado o un subcomité dentro del Comité de Auditoría en Salud y Expediente Clínico para que hagan este ejercicio y apliquen el mismo para defender eh, el acto médico en el proceso de una enfermedad. Muy bien, con eso habríamos acabado esta primera clase. Si hay alguna consulta, alguna pregunta.